Hola a todos, hoy vamos a meternos con un tema complejo, el populismo, pero ojo, no de la forma en que solemos hacerlo. Vamos a olvidarnos por un momento de si es de izquierdas o de derechas. Hoy lo vamos a analizar como lo que realmente es, un sistema, casi como una máquina, ¿sabes?, con sus engranajes y sus objetivos, y vamos a desmontarla pieza a pieza para entender cómo funciona. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Qué es el populismo en realidad? Porque la palabra se usa para todo. Y aquí está la clave de este análisis. Para entenderlo de verdad, tenemos que cambiar el chip. No fijarnos tanto en las ideas que defiende, sino en cómo funciona, en su mecanismo interno. Y esta imagen lo resume todo de una forma brutal. Si lo miramos desde la teoría de sistemas, el populismo es, ni más ni menos, que un parásito. Pensadlo bien, no puede vivir solo. Necesita un huésped, y ese huésped es la democracia. Se engancha a ella, le chupa la energía, los recursos, ¿y qué le devuelve a cambio? Pues caos, desorden y división. Vale, para que nos hagamos una idea de la ruta, esto es lo que vamos a ver. Primero, ¿por qué decimos que es un sistema y no una ideología? Después, nos meteremos en su arquitectura, en sus planos, por así decirlo. Luego, ojo, veremos los tres motores que lo mueven todo. Veremos la reacción en cadena que provocan y, al final, el impacto que tiene todo esto en la democracia. Venga, pues vamos con el primer punto. Como decía, vamos a intentar aparcar un momento las etiquetas políticas y a centrarnos solo en la estructura, en el esqueleto de este fenómeno. Entonces, aquí está la definición clave. Un sistema populista es una estructura o un mecanismo de piezas que encajan y que tienen un solo objetivo: acumular poder. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo lo hace? Pues no uniendo a la gente, sino todo lo contrario, dividiéndola. Su gasolina, lo que le hace funcionar, es el conflicto. Muy bien, ya tenemos la definición. Ahora vamos a ver cómo se construye esto. Vamos a echarle un vistazo a los planos de esta máquina. Mirad, como cualquier sistema, este funciona con entradas, procesos y salidas. El esquema es súper claro. El sistema populista coge cosas de la democracia, digamos que se alimenta de su energía, de su legitimidad, y lo que le devuelve, la salida, es desorden, división. Es una relación totalmente desigual. ¿Se ve? Un intercambio que no beneficia en nada a la democracia. Vale, ¿y cuáles son esas entradas? ¿De qué se alimenta esta máquina? Pues básicamente de los problemas sociales. Se nutre de la frustración de la gente, del miedo a lo que pueda pasar, de la desigualdad económica y sobre todo de ese sentimiento tan extendido de que los políticos y las instituciones ya no representan a nadie. Ok, ya tiene el combustible. Ahora, ¿qué hace con él? ¿Cómo lo procesa? Pues aquí entran en juego sus herramientas. Primero, fabrica enemigos, busca a quien echarle la culpa de todo. Segundo, manipula nuestras emociones más básicas. Y tercero, y esto es muy potente, retuerce el lenguaje hasta que las palabras dejan de significar lo que significaban. Y las salidas, el producto final de esta fábrica, pues es siempre destructivo. Lo que sale de ahí es una sociedad rota, dividida. Una polarización que ya es tóxica, que va más allá de la política. Unas instituciones cada vez más débiles. Y al final, un clima donde la violencia que empieza siendo verbal acaba por parecer algo normal, incluso físico. Bueno, pues vamos a meternos ahora en la sala de máquinas. Vamos a ver los tres motores que hacen que todo esto se mueva. Y ojo, que no son tres cosas aisladas, son tres subsistemas que están totalmente conectados, se alimentan entre ellos. Son la fabricación de enemigos, la movilización afectiva, o sea, de las emociones, y lo que el análisis llama terrorismo semántico. Vamos a verlos uno por uno. El primer motor es de una simpleza y de una eficacia brutales. A ver, que hay problemas económicos, que la gente está frustrada. En vez de buscar soluciones reales, que son difíciles, se hace algo mucho más fácil. Se señala a un culpable. Se crea un chivo expiatorio y no basta con señalarlo, hay que deshumanizarlo. Se le llama plaga, invasor, lo que sea. ¿Para qué? Para que sea imposible sentir empatía por él, para que sea más fácil odiarlo. Luego tenemos el segundo motor, que va directo a las emociones. Aquí se trata de anular el debate racional, de apelar directamente a las tripas. Se usa el miedo, porque el miedo nos bloquea, nos impide pensar con claridad. Se usa el asco, que es una emoción potentísima para crear barreras. Y se usa el resentimiento, para dirigir toda esa frustración acumulada, no hacia arriba, sino hacia el de al lado. Y aquí, fijaos, el análisis hace una distinción muy interesante sobre esa emoción, el asco. Apunta que, en la derecha, este asco tiende a dirigirse hacia personas por lo que son, por su identidad, mientras que en la izquierda se suele dirigir más hacia las opiniones que se consideran intolerables. Pero al final el mecanismo es el mismo, el resultado es anular al otro, invalidarlo por completo. Y llegamos al tercer motor. Y este, de verdad, es quizá el más retorcido y el más peligroso. El terrorismo semántico. Esto ya no es solo mentir.
Es algo mucho más profundo. Consiste en coger palabras que todos valoramos, como justicia o libertad, vaciarlas por completo de su significado y rellenarlas con justo lo contrario. De repente, justicia significa venganza y libertad significa poder imponer tu voluntad. Es dinamitar el lenguaje. Vale, ya tenemos los tres motores, pero lo potente de verdad es que no funcionan por separado. No es que sumen sus efectos, es que los multiplican. Al interactuar entre ellos se retroalimentan y crean algo nuevo, algo mucho peor. Es una auténtica reacción en cadena. En la teoría de sistemas esto tiene un nombre, propiedades emergentes. Es un concepto clave. Es como si juntas dos sustancias que por separados son inofensivas, pero juntas provocan una explosión. Pues aquí igual. Lo que sale de la interacción de estos tres motores es mucho más destructivo que la suma de sus partes. Y esta ilustración lo representa genial. Nos muestra cuáles son esas explosiones, esas propiedades emergentes. Y los nombres son muy potentes, pero es que describen perfectamente lo que pasa. Una esquizofrenia social funcional y una polarización tóxica. Suenan fuerte, ¿verdad? Pues vamos a ver qué significan. A ver, vamos a desgranar esto. Esquizofrenia social es básicamente cuando una sociedad se vuelve loca, cuando se rompe la lógica común porque las palabras han perdido su significado. Polarización tóxica. Esto es cuando el que piensa distinto ya no es un adversario, sino un enemigo al que hay que destruir. Y claro, si juntas todo eso, ¿cuál es el resultado? La normalización de la violencia. Y todo esto nos lleva al último punto. Al final de todo, ¿cuál es el impacto real de este sistema parasitario en el cuerpo de la democracia? Pues mirad, la amenaza final no es solo que se cargue las instituciones, es algo mucho más profundo, es que ataca directamente al sistema inmunitario de la democracia. Le quita su capacidad de defenderse, de pensar, de dialogar y de corregir sus propios errores. Este sistema lo que hace es cargarse una a una las herramientas básicas de cualquier sociedad sana. Nos quita las herramientas lógicas, como el pensamiento crítico. Nos quita las herramientas emocionales, como la empatía. Y nos quita las herramientas del lenguaje, porque si las palabras no significan nada, es imposible hablar y mucho menos entenderse. Y nos quedamos con esa pregunta final, que yo creo que es la cuestión de fondo de todo este análisis. Si una sociedad se queda sin un lenguaje común para poder pensar, si perdemos los significados compartidos, ¿cómo puede seguir dialogando? ¿Qué es lo que nos queda? Y sobre todo, ¿cómo puede sobrevivir una democracia si se le quita precisamente el diálogo?